El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Bienvenidos, ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida al ingeniero mexicano Eduardo González, quien se encuentra en este momento en Seattle, Estados Unidos, y con quien abordaremos el tema de la inteligencia artificial, en esta ocasión con una mirada muy enfocada en la ciencia de datos. Les brindo un breve perfil de nuestro invitado. Eduardo González es ingeniero de datos con más de 10 años de experiencia ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones. Ha trabajado con Python, SQL y plataformas como Snowflake y Google Cloud para desarrollar modelos de datos escalables y procesos ETL eficientes. Tiene experiencia construyendo flujos de datos de principio a fin, creando dashboards útiles y mejorando capacidades de pronóstico, lo que aumenta la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Ha trabajado con empresas de diferentes tamaños, desde startups hasta grandes multinacionales. Y justamente en Microsoft se enfocó en análisis financiero, aumentando la precisión de los datos y reduciendo los tiempos de entrega de informes. Editor en jefe de Monógrafo, una newsletter especializada en IA. Ya ven entonces que tenemos un invitado de lujo para iniciar nuestro programa. Bienvenido, Eduardo, y comencemos hablando, a sabiendas de que estamos frente a una audiencia general y no especializada. Conozcamos qué es la ciencia de datos y cómo se aplica en la inteligencia artificial. Hola, Selene, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ciencia de datos es una mezcla que involucra estadística, lenguajes de programación y, sobre todo, conocimiento del negocio. Es el proceso, digamos, de recolectar, limpiar, analizar y usar datos para obtener información útil. Esto puede ser desde modelos financieros, sistemas de recomendación como lo que hace Amazon, Netflix, Airbnb. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial? La inteligencia artificial utiliza estos datos para entrenarse, aprende patrones y te da predicciones dependiendo de cómo fue entrenado con esos datos. Álvaro Montes, en el libro Inteligencia Artificial, la revolución que cambiará todo, expresa, abro comillas, el ladrillo sobre el que se edifica en la era digital se llama datos. Cierro comillas. ¿Compartes este criterio? El ladrillo de las nuevas construcciones de la inteligencia artificial se basa en los datos. 100%. Los datos son el motor de la era digital, especialmente en la inteligencia artificial. Para ponerlo en palabras simples, sin datos no existe inteligencia artificial. ¿Por qué? Los datos representan la forma en que consumimos productos, consumimos social media. Los datos son lo es todo, es como el petróleo, es el nuevo petróleo, el nuevo oro de este siglo. Es definitivamente es 100% lo que dice Álvaro Montes. El nuevo petróleo, está también muy bien ese símil. Y significa también que, como han dicho los expertos, si basura entra, es decir, si datos malos entran, pues basura sale, es decir, mala información. ¿Cómo cuidas que tus proyectos no entre basura para que sean relevantes los resultados que tú brindas? Y sí, definitivamente es un término muy utilizado en la ciencia de datos. Si tú alimentas a un algoritmo con datos basura, definitivamente tu resultado va a ser no el ideal. Dos partes. Primero, es muy complicado desde un punto de un científico de datos asegurarse que los datos que terceras partes te están dando sean datos valiosos. ¿Por qué? Porque en realidad, y eso ya va más allá de lo que puede hacer un científico de datos o la empresa para la que trabaja el científico de datos. ¿Por qué? Porque si estos datos vienen de una tercera parte o de una tercera compañía, no sabemos en realidad cómo ellos recopilaron esos datos, qué tipo de análisis cualitativo o cuantitativo se llevó a cabo para recopilar esos datos. Pero supongamos que los datos con los que estamos tratando son de una primera parte, es decir, creados por la propia empresa. Entonces ahí es cuando uno tiene la misión del científico de datos, es limpiar esos datos, eliminar los valores que son nulos, corrección de errores tipográficos o también de errores de tipos de datos, eliminación de duplicados, estamos hablando ya de estandarización de los datos, cómo remover
lo que se llaman los outliers, que son las anomalías, normalizar datos, conversión de tipo de datos. Suena un poco complejo, pero de lo que se está hablando aquí es tratar de que esos datos que llegan en bruto, limpiarlos lo mejor posible y sobre todo entender esos datos y entender si son representativos del target al que estamos aplicando el análisis. ¿Te has dado cuenta si los datos que se entregaron no eran muy fieles? Entiendo claramente que no es el área de que el ingeniero de datos o el científico de datos pues tenga que responder por la data con la que se está alimentando el proyecto. Ya entiendo que es un ingreso externo, pero tú con tu experiencia y en tu trabajo en ocasiones te has dado cuenta, no, esta base de datos no está relevante o no está importante, o ¿has podido prender esas alertas o realmente no es función y no es fácil detectar que hay un error? Sí, claro, sí, se ha pasado y de hecho es muy común, sobre todo en análisis financiero, cuando empiezas a ver ciertos patrones y ves que en realidad no es lo que está reflejando, por ejemplo, ciertos productos, como en el área de Microsoft, sobre todo en el área de juegos como Xbox, por ejemplo. Había ciertos patrones como de que la membresía que utiliza Microsoft para jugar en línea era como el producto que más recauda dinero, cuando en realidad no era así, era otro tipo de producto dentro de la misma línea de Xbox. Entonces ahí tuvimos que preguntar a las personas encargadas, que en este caso cuando yo estaba en Microsoft, a las personas encargadas que eran los ingenieros de datos, preguntarles cómo recolectaron los datos, cómo los agregaron, si partieron bien o si partieron bien los datos, si están utilizando los segmentos que requerimos para ese análisis que era específicamente Latinoamérica. Y efectivamente había anomalías. Ellos incluyeron Asia también y varios otros factores que alteraron los datos y nosotros nos pudimos dar cuenta. Entonces, una vez que se arregló eso, ya cuando creamos el análisis, ya cuando creamos los dashboards con Power BI, que es una herramienta de Microsoft, ya las personas que son los ejecutivos validaron los datos y dijeron que eran los correctos. Ellos mismos también fueron los que ayudaron a validar que previamente los datos eran incorrectos. Entonces, definitivamente, si hay un ser pensante detrás de todo este ingreso y así la información y la data sea enorme, pues si hay una manera de pronto de detectar esto no está funcionando, no va a haber un resultado maravilloso porque la data entregada no lo es. Sí, correcto. La ciencia de datos, así como expliqué al principio, que es estadística, programación y conocimiento del negocio, también una parte extremadamente importante es la validación de datos, que en realidad lo que tú estás representando es real. Hay muchas personas, sobre todo los stakeholders, que dicen que no les agrada mucho los datos que ellos están viendo y obviamente prefieren verlos más inflados, pero eso no es ciencia de datos, eso ya es alterar los datos para preferencia de las empresas. Sí, para obtener un resultado que finalmente, como ocurre a veces, tal vez por darle a nuestra audiencia un ejemplo más sencillo, cuando un político quiere mostrar una tendencia y realmente la está alterando, así haya utilizado estadísticas y tal vez un sondeo, pero no es muy profesional o no es muy científico. Es algo así, poniéndolo así facilito. Sí, definitivamente. Exacto. Para conocer, ya que nos hablas de Microsoft, me genera curiosidad y estoy segura que nuestros oyentes también. ¿Cómo es trabajar en inteligencia artificial en una empresa tan gigante como estas? Uno se imagina haciendo un símil que es como entrar a la NASA, cuando se dice, no, es que eso es como la NASA. ¿Cómo es realmente el día a día en una empresa donde se está trabajando, reitero, la pregunta sobre inteligencia artificial y con este tema de los datos? Pues mira, ojalá fuera como lo imaginan las personas, que es como trabajar con computadoras muy sofisticadas, pero en realidad es algo tan simple en términos de ciencia de datos, que son simplemente modificar y darle mantenimiento a los modelos actuales que existen y refinarlos. Y yo específicamente hablando en el área de finanzas, tenemos muchísimos, bueno, cuando yo estuve ahí ya no trabajo ahí, pero cuando yo estuve ahí éramos varios equipos en finanzas, pero cada equipo tenía distintos modelos de los cuales tenían que ellos darle mantenimiento. Entonces es pulir los parámetros de distintos algoritmos. Puede ser un modelo de clasificación que se encargue en entender qué correos de Outlook, por ejemplo, pueden ser clasificados como spam o como
riesgos de fraude. Entonces, entrenar el algoritmo con cientos de ejemplos de correos electrónicos que son potencialmente fraude o spam. Entonces, es simplemente seguir entrenando, seguir puliendo, tener parámetros para medir qué tan eficaz es el modelo. Si no es tan eficaz, reentrenarlo, tratar de entender dónde salió mal, o inclusive, si el modelo ya está perfectamente entrenado y te da un score muy bueno, entender también por qué te dio el score. Hay dos tipos de anomalía que suceden en ciencia de datos. Una que es el overfitting y otro que es el underfitting. ¿Qué es el overfitting? El overfitting es cuando el modelo en sí, el algoritmo, aprende los datos de memoria, digamos así. Entonces, todas las predicciones que va a hacer van a ser relacionadas a lo que él aprendió o a lo que el algoritmo aprendió. Sin embargo, cuando tú pones un dato nuevo con el cual no fue entrenado, va a predecir algo, pero conforme a lo que ya aprendió y no algo que sea valioso para la empresa, que en realidad que sí pueda pasar. Y el underfitting es cuando no los entrenas con suficientes datos y son incapaces de predecir correctamente lo que va a suceder en un mes, 2 meses, el próximo cuatrimestre, etcétera. Estamos hablando, Eduardo, justamente del entrenamiento de la máquina a partir de la data, de una manera así súper sencilla para entender fácilmente cómo es que logra uno entrenar una máquina. Una máquina de inteligencia artificial se entrena, hay distintos tipos de entrenamiento, que es el supervisado, el no supervisado y el automatizado, que es el famoso machine learning. Pero, ¿cómo se entrena una máquina? Digamos que yo quiero crear un modelo que sea capaz de identificar algo sencillo, ¿no? Digamos, perros y gatos. Entonces, lo que sucede aquí es se entrena a la máquina con cientos de millones de imágenes de perros, con la etiqueta que diga, esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro. Entonces, lo que sucede es que una vez que es entrenado, se introduce una foto de un gato y le preguntas, ¿esto es un perro? Entonces, la máquina debe de entender que eso no es un perro, que es otra criatura. Entonces, ese es como a grandes rasgos cómo se entrena, y eso es más bien un poco de lo del entrenamiento supervisado del que hablaba, cuando le das etiquetas a la máquina. ¿Qué pasa cuando utilizas entrenamiento no supervisado? Es lo opuesto, lo entrenas con millones de imágenes, pero no le dices qué es. Por ejemplo, le dices que, bueno, o no le dices, le pasas imágenes de un perro o millones de perros y luego le pasas una imagen de un león para ver cuál es la predicción, qué es lo que dice. Y es así como se hace el entrenamiento no supervisado. Y el automatizado es cuando los propios modelos aprenden de los propios datos que ellos producen y con el feedback de los humanos. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en plataformas ahora como de ChatGPT. Cuando tú pides algo a ChatGPT y te regresa una respuesta, tiene botones ahí ChatGPT como de el dedo para arriba o el dedo para abajo, etcétera. Todo eso genera feedback, retroalimentación para el modelo para seguirse entrenando él mismo. Estamos hablando con el ingeniero de datos Eduardo González y estamos hablando sobre el tema de inteligencia artificial y ciencia de datos. Eduardo, si el tema de la inteligencia artificial, tal como la conocemos en la actualidad, es realmente reciente, ¿tú cuando estudiaste ingeniería de datos o qué te motivó a estudiar esa ingeniería? Si tal vez en ese momento no se sabía que iba a tener esa aplicación tan cercana y tan importante como hoy lo está tomando, o ya lo sabías y esto no es tan reciente. Sí, mira, la inteligencia artificial no es un término reciente. O sea, sí, salió ChatGPT y obviamente el mundo se volvió loco y la inteligencia artificial esto y lo otro. Pero en realidad la inteligencia artificial como término tiene ya bastante tiempo. Y para poner en términos, o sea, reales, ¿qué es la inteligencia artificial? No es más que un simple modelo estadístico que está prediciendo qué va a suceder. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar análisis de datos, ya existían estos conceptos de inteligencia artificial, pero en realidad nunca fue mi idea irme metiendo en la inteligencia artificial. Yo siempre fui una persona que me apasiona agarrar bases de datos, y no solo financieras, sino bases de datos de cualquier tipo, y limpiarlas, extraer los datos, ponerlos en
diferentes sistemas para crear lo que se llaman las tuberías o los pipelines y crear dashboards representativos de qué es lo que esta data me está diciendo. Entonces, una vez que yo ya empecé a hacer este tipo de cosas y se me facilitaba, empecé a trabajar en empresas como Microsoft, Falcon, The Luma Project, que ya, obviamente, ya estando ahí dentro, se viene el boom de ahorita de la inteligencia artificial y obviamente ahorita todas las empresas deben de tener presencia o deben de entender cómo funciona la inteligencia artificial y entonces ahí es cuando ya viene la necesidad dentro de las empresas de generar productos, de generar conciencia y educación con los empleados de qué es la inteligencia artificial. Hablábamos entonces de cómo se entrena la máquina y puede ser asistida o no asistida y poníamos el ejemplo del perrito y el gato. Si nos vamos para el ejemplo del ser humano, si las mismas personas que alimentaron la data tienen perjuicios, entonces, ¿cómo se van a ver estas predicciones alteradas con los resultados de los que fueron alimentados? Sí, los sesgos en los datos son un problema real. Los algoritmos por sí solos no discriminan. Son las personas las que alimentan estas máquinas, las que tienen, digamos, no necesariamente que tengan alguna, que claro, se puede dar el caso, pero generalmente no es que tengan como una malicia en que quieran modificar el algoritmo, etcétera, sino que más bien es un proceso que no se llevó a cabo correctamente de algo no representativo. Y quiero dar un ejemplo muy, muy básico. Hay un libro muy bueno que se llama El algoritmo de Hilke Schillman y es precisamente cómo la mayoría de las empresas en Estados Unidos, de las empresas grandes, utilizan cierto tipo de inteligencia artificial que se encarga de recopilar y analizar todos los currículums que le llegan de los postulantes para sus trabajos. Y lo que hace esta inteligencia artificial es leer o descomponer pues estos currículums en tokens. Los tokens son palabras que ellos entienden, que los algoritmos entienden, y van clasificando si esa persona es calificada para ir a una segunda ronda ya con una persona física y humana para la entrevista. Entonces, empresas como Amazon, Microsoft, Tesla, todo este tipo de empresas que tienen millones de personas aplicando a esos trabajos, empleos, sí, necesitan ese tipo de algoritmos. Sin embargo, estos algoritmos están mal hechos. Y en este libro se explica de que palabras clave, como decir si eres de una minoría, si eres una mujer, si eres de cierto color de piel, etcétera, de cierta etnia, eso el algoritmo discrimina y hace que no califique tu currículum a la siguiente fase. Entonces es un claro ejemplo de los sesgos, qué tan peligrosos pueden ser y cómo la gente puede modificarlos de manera involuntaria o totalmente sabiendo lo que están haciendo. Eduardo, se necesitan bases de datos importantes para tener resultados o predicciones relevantes. ¿Qué opinas entonces desde la ética esa toma de información o de data que tienen los grandes y poderosos de las telecomunicaciones? Porque se estima que tan solo 11 empresas tienen en la actualidad más de 100 millones de abonados digitales, es decir, tienen el poder de la data. Sí, es un tema muy delicado. Los datos son esenciales para mejorar cualquier producto y las predicciones del producto. Cuando pocas empresas controlan estos enormes volúmenes, surgen definitivamente preocupaciones éticas. El problema clave aquí es el desequilibrio de este poder otorga una ventaja desproporcionada a estas empresas y esto afecta a la competencia de estas empresas como a la privacidad de los ciudadanos. La reflexión aquí es como decir, es fácil decirlo, ¿no? Pero la transparencia es esencial. Las personas deben tener control sobre su información y también deben existir regulaciones que limiten el abuso de poder de mantener un equilibrio justo. ¿Qué es la Big Data? La Big Data, mira, vivimos ahora en un mundo abundante de datos. Es una enorme cantidad de datos que no podemos ni siquiera imaginar, que generamos a cada día, tanto digitales como de otras fuentes. Entonces, estos datos son tan grandes y variados que las herramientas tradicionales son incapaces de poder procesarlos eficientemente. Digamos, un ejemplo muy, muy básico. Un Excel nunca te va a poder hacer un análisis de predicción de los datos que se generan
de Facebook o de Instagram. Son millones de datos los que se generan. Es ahí cuando tú necesitas procesos sofisticados con lenguajes de programación, con el poder de cómputo que te puede dar. O sea, estos análisis definitivamente no los puedes hacer en una computadora, en una MacBook o en una PC. Necesitas el poder de la nube que te ofrecen varios servicios. Puede estar Snowflake, está lo de AWS, está Google, que tienen el poder suficiente de los servidores para generar el análisis de esta Big Data. Cada vez que usamos un smartphone, navegamos por Internet, compramos en línea, estamos generando datos. Entonces, la Big Data abarca toda esa información y cuando se analiza adecuadamente, esto revela patrones importantísimos y tendencias que en realidad son invisibles al ojo humano. Ya se ha dicho y se ha extendido la frase de que si no pagas por algo, no eres el cliente, eres el producto. Y esto hace clic con la frase de Sarah Degli Esposito en su libro La ética, la inteligencia artificial, quien afirma: nuestros datos constituyen el activo más importante de la economía digital, también llamada economía de las plataformas o capitalismo de la vigilancia. Tú que estás allí al frente, que sabes lo que significa y la importancia de la data y en ocasiones cómo se recopila, ¿qué opinas? Sí, la afirmación es muy precisa y refleja bien la realidad de la economía digital. Si no pagas por algo, eres el producto. Se ajusta a cómo operan muchas plataformas tecnológicas que ofrecen servicios gratuitos, pero que obtienen su verdadero valor de los datos de los usuarios. Entonces, aquí lo que hay que entender es que ahora sí que nada en la vida es gratis y menos en tecnología. Entonces, cuando tú ves que entras a una plataforma y te dice prueba gratis o no necesitas pagar o gratis por siempre, no, en realidad no es gratis. O sea, ahí hay unos términos con letra muy chiquita que dice que ellos son dueños de tu información ya cuando tú te das de alta en la plataforma y que ellos pueden disponer de esos datos para venderlos, los famosos data brokers que venden tus datos y se hacen ricos con esto. O sea, aquí lo importante es que la gente debe de entender que nada es gratis. O sea, tú estás dando tus datos y la base más confiable que existe actualmente, o al menos que era más confiable hace unos años, es Facebook. ¿Por qué? Mucha gente abrió su Facebook y dio todos sus datos, los datos reales de su número telefónico, cuándo nacieron, de dónde son, quiénes son sus amigos. Todo eso es la base de datos más confiable que existe. La gente dio sus datos y Mark Zuckerberg ya, o sea, es billonario, pues. Se habla que del buen gobierno los datos implica una relación de confianza entre quienes los ceden y quienes los procesan. ¿En algunos de tus proyectos de inteligencia artificial has sido testigo de este proceso de buen gobierno? Sí, sobre todo porque empresas como startups, es más complejo ver esto en empresas grandes como Microsoft, pero en empresas chicas que son startups, sí hay definitivamente un control de gobierno de datos, sobre todo en transparencia. Y, por ejemplo, te voy a dar un caso que nos sucedió cuando yo estaba en Luma. Nosotros nos especializábamos en marketing digital. Entonces, las grandes empresas de alimentos en Estados Unidos nos dieron datos de los productos que ellos venden en sus tiendas, pero esos datos vienen con etiquetas de a qué hora vendieron cierto tipo de bebida, ¿no? Cierto tipo de cerveza, quién la compró, pero no te dice qué es el nombre del usuario, nada más te dice el número del ID del usuario, cuántas ha comprado, en qué tienda se compró, etcétera. Entonces, nosotros recopilamos todos estos datos, pero aquí lo importante es que pusimos nosotros filtros. Por ejemplo, si uno de nuestros algoritmos detectaba si la información que ellos mandan incluye información personal, ya sea nombre, número de licencia, número de pasaportes, tarjetas de crédito, todo este tipo de información sensible, no eliminábamos el dato, sino lo poníamos en cuarentena en nuestras bóvedas de Google Cloud. Uh-huh. Y ahí teníamos auditorías con la empresa de que nos mandó, de oye, ¿sabes qué? Nos mandaste este tipo de datos que son sensibles y que no los necesitamos. Entonces creo que tú tienes, y ahí es comunicarle a ellos, sabes que tienes que limpiar tus tuberías de los datos que estás mandando, porque son datos privados de las personas que estás mandando. Tú mencionabas ahora Facebook y también
Álvaro Montes, el comunicador, en su libro Inteligencia Artificial, la revolución que cambiará todo, expresa: los datos son también motivo de controversia en la actualidad debido a asuntos relacionados con la propiedad y la privacidad, que es justamente lo que tú estás diciendo, y dice también, por ejemplo, los datos que recopila Google de cada usuario los utiliza para su negocio de publicidad. ¿Es así? Sí, sí, totalmente de acuerdo con Montes. Los datos generan controversia, especialmente en temas de propiedad y privacidad. Empresas como Google recopilan grandes cantidades de información personal para fines comerciales. O sea, uno de sus negocios más lucrativos es justamente Google Ads, lo que obviamente esto genera preocupaciones. Muchos usuarios no son conscientes de cuántos datos se recopilan ni de cómo se usan. Y nuevamente, aunque los servicios son gratuitos, el precio es esta cesión de datos personales. Nos acompaña en este hilo el ingeniero de datos Eduardo González. Eduardo, Kate Crawford, en su libro Atlas de la Inteligencia Artificial, alerta también sobre el uso de los datos y en algunos casos los califica de inquietantes, como por ejemplo las fotografías de personas que han estado en la cárcel y que se utilizan para predecir quiénes podrían nuevamente incurrir en un delito. Algo también muy cercano a detectar en un aeropuerto o en una vía pública un posible criminal. ¿Cómo operan realmente estos datos? Tú que eres experto. Sí, mira, este tipo de inteligencia artificial también se conoce como policía predictiva y se basan en patrones del pasado, lo que genera definitivamente preocupaciones cuando los datos históricos contienen sesgos. ¿Cómo funcionan los datos? Los algoritmos analizan patrones previos, pero si esos datos ya vienen sesgados, por ejemplo, una discriminación racial y económica en este tipo de arrestos, la IA, la inteligencia artificial va a replicar estos sesgos. Esto puede perjudicar a ciertos grupos, que ciertos grupos sean vigilados de manera desproporcionada y más en países como Estados Unidos, que hay muchísimos problemas de desigualdad racial. Y para complementar lo que tú dices sobre estos sesgos, Kate Crawford también habla de lo que ella llamó narrativas dominantes de los datos, es decir, cómo pueden prevalecer preferencias por un tipo de raza, color o género. ¿Cómo interpretas esa frase de narrativas dominantes de los datos? Yo creo que aquí es un poco decir que los datos no son neutrales. Si una sociedad ha favorecido a ciertos grupos, los algoritmos entrenados con esos datos van a replicar nuevamente esos sesgos. Por ejemplo, me viene a la mente si una IA, en un caso muy específico aquí en Estados Unidos, se entrena con imágenes mayormente de personas blancas, será más precisa para reconocer a ese tipo de personas, pero menos efectiva con otro tipo de etnias. Eso también se aplica, por ejemplo, en áreas como la selección de personal, donde los algoritmos pueden favorecer a ciertos candidatos con ciertas características. Y el ejemplo que di hace rato del libro, donde si estos algoritmos están entrenados mayormente con gente blanca, son hombres y son nacidos en ciertas naciones, van a favorecer definitivamente eso a una persona que sea una mujer que venga de un país latinoamericano y estudió otro tipo de carrera. Entonces, definitivamente es un riesgo muy, muy fuerte. Entonces tú que conoces el monstruo por dentro, ¿qué nos dirías? ¿Para qué no utilizar la IA? O sea, desde la ciencia de datos tú estás en el día a día con este tema, trabajas con la inteligencia artificial, pero ¿para qué es realmente nociva? Mira, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero también tiene muchísimos defectos. Entonces, cualquier tipo de tareas que involucren ética, que sea algo crítico, la ética que tenga que ver con empatía, que tenga que ver con salud mental, que tenga que ver con finanzas, yo no utilizaría la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí necesitas un criterio más avanzado de el por qué, si la inteligencia artificial me está diciendo que meta tu dinero. $2,000, exacto, $2,000 a la banca estadounidense a ciertas acciones, ahí tienes que utilizar tu criterio y saber que en realidad eso es un peligro muy fuerte. Entonces, yo no utilizaría la inteligencia artificial para ninguna de estas opciones que acabo de dar. ¿Cuáles son? ¿Finanzas? Dijiste no. ¿Cuál otra? Finanzas, no. Cualquier otro tipo de responsabilidad ética que en realidad sí represente análisis humano, tampoco lo utilizaría.
Tampoco lo utilizaría para cuestiones de salud. Uh-huh. Si tienes una cuestión de salud avanzada en cualquier tipo de problema, yo no preguntaría a la inteligencia artificial si puedo tomar cierto tipo de medicamentos y si me siento así o cuáles son los síntomas que estoy teniendo, qué puede ser. ¿Por qué? Porque eso también te puede llevar a un problema de salud mental y de ansiedad, que en realidad igual y ni siquiera es lo que tienes. Entonces ahí yo creo que necesitas un especialista, que es un doctor. También yo creo que es muy importante destacar problemas legales. O sea, tampoco creo que es como conveniente preguntarle a la inteligencia artificial o sea, si tienes un problema legal, la inteligencia artificial definitivamente no va a ser tu abogado. Qué interesante. Recapitulando, ni finanzas, ni temas que tengan que ver con la ética, ni la salud, ni los legales. Un experto en inteligencia artificial nos está diciendo, ojo, no le creas a la máquina, por lo pronto, sobre esos temas. Y desde tu mirada también de la ética, estos nuevos desarrollos también puedes confirmar que definitivamente no tienen como un seguimiento de legislación. Hoy para sacar un juguete para un niño se exigen muchísimas cosas, pero para un desarrollo que también al final puede llegar a manos de un niño no se tienen cuidados, ¿verdad? Es decir, es desigual porque es tan abrumador el desarrollo de la inteligencia artificial que la legislación ni la ha alcanzado. Sí, o sea, la inteligencia artificial está crece exponencialmente. Hace un año veíamos los videos creados por inteligencia artificial y nadie creía que fueran reales. Hoy ves los modelos que sacan, por ejemplo, empresas como Runway o Flux, o inclusive los demos que sacó OpenAI de Sora, y se ven increíbles, o sea, parecen reales. Entonces es una tecnología que está creciendo exponencialmente y es dificilísimo crear rieles que los mantengan centrado y que sea fácil legislar. ¿Qué es lo que se va a legislar? Creo que se tiene que empezar por una base de ética, o sea, saber qué es lo que vamos a regular principalmente y de ahí empezar a edificar. Ok, una vez que ya se reguló, viene ahora la parte de las imágenes creadas con inteligencia artificial o los videos creados con inteligencia artificial. Poner marcas de agua en las imágenes, poner marcas de agua o cierto tipo de candados en textos creados por inteligencia artificial para que la gente sepa que son reales. Y esto tiene implicaciones fortísimas, sobre todo en propaganda. Esto es muy fuerte. Es mentira, pues. ¿Eres partidario entonces de la legislación para la inteligencia artificial? Y lo pregunto porque en el pasado, cuando nació Internet, se dijo que el encanto de Internet era que justamente nadie podía legislar sobre la Internet y años más tarde nos dimos cuenta que sí se necesitaba tener ciertas restricciones y cierto manejo y cierta jurisprudencia alrededor de esto. Hoy por hoy, frente a la inteligencia artificial, ¿tú opinas? ¿Se debe legislar? Sí, totalmente, claro. Imagínate que no estuviera legislada o que no hubiera regulaciones y le pudieras preguntar a ChatGPT cómo poder hacer una bomba o cómo generar cierto tipo de daños mediante ataques cibernéticos. Entonces, si esto fuera libre para todos, tendríamos millones. Si de por sí ya tenemos bastantes ataques sofisticados gracias a la inteligencia artificial, estando regulada, semi-regulada, si no hubiera legislaciones, regulaciones puestas, sería terrible. Estamos hablando con Eduardo González, ingeniero de datos, y tengo la inquietud de por qué un ingeniero realiza un trabajo tan exigente en paralelo a su ingeniería como es alimentar contenido diariamente en un sitio especializado en el tema de inteligencia artificial y el cual se llama Monógrafo. Hablemos de Monógrafo, Eduardo. Sí, todo empezó cuando empieza a tomar fuerza todo esto de la inteligencia artificial gracias a ChatGPT. Entonces, la mayoría de mis amigos y de mi familia sigue viviendo en México. Entonces, yo hago un viaje a México y empiezo a platicar con ellos. Uno cuando va a su país, obviamente quiere ver a todos sus amigos. Entonces, vi a varios de mis amigos y familiares. Entonces, yo quise empezar a platicar de oye, ¿qué opinas de esto de ChatGPT? Fácil, yo creo que el 97-98% de las personas con las que platiqué, nadie sabía de lo que estaba hablando. Estaba sin interlocutores. Sí, exacto. Entonces yo dije, creo que es aquí un buen momento para crear algo, para enseñar a todas estas personas qué se puede hacer con este tipo de herramientas, qué tan difícil, qué tan fácil puede ser empezar con ChatGPT, qué se puede generar,
qué no se puede generar. Entonces ahí es cuando ya nace la idea de monógrafo. Y monógrafo es... Me gustan mucho los monos, los simios en general. Eso te iba a preguntar, porque quien ingrese a monógrafo va a ver que es un monito, un miquito. Sí, es un monito. Es exactamente tu logo. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué se llama monógrafo? Y obvio, después de entender por qué se llama monógrafo, vamos a ver que está el monito. Pero explícanos tú. En realidad es un juego de palabras. El mono, que es el monito, pues, el animal. Sí, el miquito que llamamos en otras partes de fuera de México. Pero también significa singular. Entonces, y grafo, pues es como escritura. Entonces, a mí me gusta mucho el planeta de los simios. Entonces dije, quiero crear un juego de palabras que suene, digamos, atractivo. Entonces, de ahí surge monógrafo. Y es chistoso porque ya en varias publicaciones, sobre todo en Twitter, que ahora se llama X, ya van varias veces que subo varias cosas, pero hay gente como que no entiende mucho eso de monógrafo y a veces pongo un changuito o algo y como que se ofenden, pero o sea, lo que no entienden es que eso nada más es la mascota de la newsletter. De tu marca y de la newsletter. Exactamente. O sea, no es que esté llamando a nadie mono o simio o nada, no, es simplemente un juego de palabras que nos gustó en ese momento y se nos hizo fácil utilizarlo. Y que además no tendría por qué ofender a nadie, porque si vamos a la teoría de Darwin, pues venimos del mono. O sea que antes les está rindiendo un homenaje. Es bien exigente esto de escribir todos los días, lo sé como periodista, mantener esa newsletter que la recomiendo a toda nuestra audiencia, actualizada todos los días con información relevante, es bien exigente. O sea, tú aparte de tu trabajo como ingeniero, entonces te vas para donde tu monito y escribes todos los días. ¿De dónde encuentras tanta información? Hay muchísimas páginas web. Tengo como mis principales, ¿no? Entonces esas normalmente tienen como updates, actualizaciones en cuanto a cierto tipo de productos, etcétera. Entonces son como ahora sí que las de cajón ya las tengo. Pero de ahí también utilizo justamente una inteligencia artificial que se llama Perplexity, que es como Google, pero con esteroides. O sea, te da las fuentes, te crea resúmenes. Sí, no, es un Google recargado. Entonces ahí, ¿cómo se llama, perdón? Para que... Perplexity. 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 La recomiendo mucho. Entonces ahí también puedes buscar muchas fuentes. Entonces es una cuestión como de estar un par de horas alrededor del mediodía de Estados Unidos, ya que normalmente salieron todas las notas importantes de todas las empresas importantes. Entonces empezar a hacer la investigación y una vez que ya se tiene la investigación, pues ya empezar a hacer la newsletter. Y este monógrafo que nació en principio como una idea para conversar con tu gente de México, con tus amigos, ¿sientes que ha generado audiencia y que ha aumentado interlocución? ¿Está alfabetizando o, digamos, evangelizando? Sí, bastante. Me sorprendió porque, el monógrafo nace con la idea como justamente de eso de mis amigos en México. Sin embargo, la audiencia más grande que tengo, las dos audiencias más grandes que tengo ni siquiera son en México, son en Colombia y Argentina. Tercero es México, luego Perú, España, y ya de ahí se reparte a más países, ¿no? En otro tipo de porcentajes. Sin embargo, cuando uno se suscribe a mi newsletter, ahí tengo un cuestionario que me ayuda a comprender de dónde viene el suscriptor. O sea, tanto de qué país viene como de cuál es su fondo, su background en cuanto a inteligencia artificial, si ya son personas que la dominan o son principiantes, qué tipo de contenido les atrae y sí ha sido, ahorita ya estamos cerca de los 5,000 suscriptores. Wow. Y sí nos ha ayudado bastante para entender qué es lo que quiere la gente y normalmente lo que quieren es saber cómo empezar a usar algo tan que para uno puede ser sencillo, pero que totalmente entiendo, que es cómo empezar básicamente a usar ChatGPT. ¿Cómo uso ChatGPT? ¿Cómo hago que mis indicaciones para ChatGPT sean las más óptimas y obtener los mejores resultados de ChatGPT? ¿Cómo automatizar tareas? Todo este tipo de contenido es lo que más les agrada. Y siento que sí ha sido un hit porque la plataforma por la que mando mi newsletter
ellos me pueden mandar comentarios y he tenido muchísimos comentarios muy favorables. Bueno, doy fe porque yo te doy rating aquí desde Colombia, entonces estoy con Monógrafo y lo recomiendo. Regresemos, Muchas Eduardo, gracias. a tu trabajo como ingeniero. Cuando trabajaste en The Luma Project, decía yo en la presentación, lograste optimizar lo que se llama las tuberías de datos. Ahorita nos contás que es tubería de datos y mejoraste modelos que ayudaron a comprender mejor la lealtad del cliente y el éxito de las promociones. Explícanos entonces qué es esto, cómo es lo de tubería de datos y cómo la IA fue importante en un proyecto como estos. Sí, mira, la tubería de datos no es más que una palabra medio fantasiosa, pero lo que en realidad significa es un ingeniero de datos como yo se encarga de limpiar los datos. Este tipo de siglas, no sé si la han escuchado, que es ETL, que significa extracción, pero en inglés Extraction, Transformation y Load, que significa extracción, transformación y cargar. Entonces, lo que yo hago es extraer los datos de fuentes de nuestros clientes con un tipo de herramienta específico llamado Fivetran. Ese Fivetran es un conector que tan sencillo conecta, haz de cuenta que hace un túnel entre los datos, entre el almacén de datos del cliente a nuestro almacén de datos de la compañía. Una vez que tenemos, esa es la parte de la E, de la extracción. Ahora viene la parte de la transformación. Ahí en la parte de la transformación se limpian los datos que vienen en bruto, se modelan, se dejan limpios y se generan modelos para después, esa es la parte de la T, para después pasarlos a la parte de la L, que es la parte de cargar los datos a nuevamente nuestro almacén de datos, pero ya en lo que se llaman los silos, que es SILOS, que son ya los datos limpios y listos para el análisis, que los científicos de datos ahora van a llegar y agarrar estos datos ya agregados, ya limpios, ya todo bonito para que ellos generen sus modelos de predicción, sus modelos de inteligencia artificial y también para que los analistas de datos lleguen y agarren estos datos agregados y limpios y creen dashboards utilizando otro tipo de tecnologías de los stakeholders, la gente, los ejecutivos que están interesados en ventas, en marketing, etcétera. Eso es lo que significa una tubería. Y también para entender, en tu perfil profesional se detalla que tienes conocimientos avanzados en DBT, Python, Google Cloud. Háblanos cómo de estas tecnologías finalmente terminan apoyando todo ese trabajo de la ingeniería de datos. Sí, correcto. Todas estas herramientas son DBT, Python, PostgreSQL, Tableau, Google Cloud. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, DBT es buenísimo para transformación de datos. Una vez que ya tienes los datos en tu base de datos, es tan sencillo modelarlos, transformarlos, quitar datos, agregar, etcétera. Python es buenísimo para todo lo que tiene que ver con un poco más ya con inteligencia artificial, que es crear los algoritmos de machine learning, que ya es como más predicción de datos utilizando pandas, un tipo de framework de Python. PostgreSQL es otra herramienta muy importante que es para manipulación de base de datos, que es extremadamente importante. Tableau es un software utilizado para dashboards y para crear gráficas de todos estos datos que ya tienes limpios y agregados. A los stakeholders no les importa ver los datos en una base de datos. Lo que ellos quieren ver son gráfica de barras que diga ventas de noviembre, etcétera. Y Google Cloud, en este caso, es indispensable porque es ahí donde se guardan todos los datos, donde se genera todo. O sea, no solo guardan los datos ahí, sino que ahí albergamos todos estos algoritmos que utilizamos en Python para entrenar los modelos de inteligencia artificial, pero sobre todo de predicción de machine learning. Allí entonces se almacena toda esa información. Escuchamos de tu propia voz todas estas herramientas con las que trabajan, toda tu experiencia, más de 10 años con la máquina, y he escuchado que en ocasiones, y he leído, que las máquinas llega a un punto en el que alucinan. Me gustaría que tú, que has trabajado con la máquina horas y horas, nos expliques mejor qué es esto de que la máquina llega a alucinar, y no sé si quien la interviene también llega un momento en el que dice, tengo que apagarla porque no me está haciendo bien esta relación tan extensa de tantas horas con la máquina.
Sí, esto de alucinación es un fenómeno que sucede muy frecuente con la inteligencia artificial. Entonces, lo que sucede aquí es que primero hay que entender que la inteligencia artificial, como lo mencioné hace rato, es un modelo sofisticado, claro, de estadístico. Entonces, la inteligencia artificial fue entrenada con muchísimos datos de libros, de todo tipo de datos, todo tipo de datos. Entonces, lo que en realidad la inteligencia artificial está haciendo es, digamos, que le pides que haga un texto de que te explique qué es la inteligencia artificial generativa. Entonces, la inteligencia artificial va a utilizar todo ese conocimiento con el que fue entrenado, pero las palabras que va a utilizar son palabras por estadística o más bien por probabilidad, van bien una detrás de la otra. Entonces hay que entender eso, que en realidad no es como una fuente de conocimiento. Sí, obviamente, si fue entrenado con cierto conocimiento, sí lo vas a ver. Pero si le preguntas algo que en realidad es es poco común, no sé, no me viene a la mente un ejemplo como muy poco común, pero algo que sea muy personal en una situación de una persona. Estoy triste, por ejemplo. No sé, Ajá, estoy triste porque por mi mamá X murió. razón. Listo, entonces Exacto, entonces ahí lo que va a hacer la inteligencia artificial es utilizar como fue entrenada y va a crear palabras que van a tener totalmente sentido, van a tener totalmente sentido y van a parecer una redacción profesional. Sin embargo, van a ser simplemente palabras que son, por probabilidad, van bien una detrás de las otras en cierto tipo de ocasiones. Entonces ahí es a lo que se llama alucinar, que si ya llevas, digamos, ya llevas picado en un tema de, oye, que la inteligencia artificial general, dame ejemplos y ya te da ejemplos, ¿no? Y sigues y sigues y sigues preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Va a haber un momento en que la inteligencia artificial se empieza a desviar del tema y te empieza a hablar de otro tipo de cosas o del mismo tema, pero ya cosas totalmente inventadas que ya no tienen sentido, o bueno, que sí tienen sentido, pero que ya en realidad ya no es realidad, ya es una cosa totalmente loca. Y lo peligroso aquí es que suenan tan convincentes que es muy fácil creerlas. Entonces hay ciertos tipos de técnicas para mantener a la inteligencia artificial centrada en el tema y que siempre si se empieza a alucinar, regresar al tema, al foco principal y seguir generando a partir de eso. Eso se hace con la máquina y con el ser humano cuando hay que desconectarse, y no lo digo solo por ti. Incluso nosotros en el día a día llega un momento en el que uno dice, por Dios, se debería apagar el celular un ratico. Es que te vas a acostar, sí. O sea, ya desconectate, por favor. Tú que manejas la máquina todo el día, danos un consejo aquí para ir finalizando de cómo desconectarnos también de la máquina. Sí, es muy difícil, la verdad, pero, por ejemplo, lo que yo hago es tengo que tener mis notas listas ya a las 3 de la tarde yo necesito cerrar la edición y de ahí ya vienen otros temas como de marketing de la propia newsletter. Entonces yo trato de utilizar un horario básicamente de 9 a 5 para crear todo y después de eso ya puedo leer algo o me pongo a hacer la cena o sea, tengo un perro, lo saco a caminar y ya desconectarse. El celular lo dejo prendido hasta las 9, de ahí ya lo apago. O sea, tratarlo lo más que los problemas que tienes en la computadora no llevártelos a la cama, porque si no, y sobre todo en carreras, y a mí me ha pasado muchísimo, en carreras que tienen que ver con tecnología, a veces los problemas para resolver son más complejos utilizando lenguajes de programación, no son tan sencillos de resolver que uno se va a la cama pensando en cómo voy a resolver este tipo de problema. Entonces sí, es muy importante tener un corte. Esa desconexión. Tú tienes tu amiguito de 4 patas, está quien tiene el hijo, está quien tiene su pareja, pero llega el momento en el que hay que desconectarnos y mirarnos a los ojos cara a cara con un ser que amemos. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes o el sitio en el que pueden establecer una conversación contigo, Eduardo? Ya sabemos que es monógrafo, que hay un monito allí, pero recuérdanos exactamente en qué redes sociales y cómo suscribirse también a tu newsletter. Sí, claro. Lo más sencillo es entrar a monografo.com, monografo.com. Ahí van a ver todas las ediciones que hemos sacado y si le das clic a cualquiera de estas ediciones, allá hasta arriba va a decir suscribirte o para más directo es igual monografo.com /subscribe, así en inglés, SUBSCRIBE. Subscribe.
Ahí ya entras directo. Y las redes sociales estoy en Twitter. Mi número de esto arroba en tweet es Eduardo Gonrob, porque son mis apellidos, González Robles. Entonces, Eduardo Gonrob. También me pueden encontrar en LinkedIn, Eduardo González, y ese es un poquito más complejo el nombre de usuario porque hay muchísimos Eduardos González, pero si entras a cualquier edición de Monógrafo, ahí hasta abajo vas a encontrar los dos links, el de Twitter y el de LinkedIn. Le das clic al de LinkedIn y ahí también le puedes encontrar. Y a través de Monógrafo entonces se llega a ti, como lo hice yo. Sí. Agradecemos Correcto. por hacer parte de este hilo al ingeniero en ciencia de datos, Eduardo González. Un feliz día allí donde estás en Seattle y que, vengan muchas cosas productivas para la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Muchísimas gracias igualmente. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes @El Hilo Noticias. Y antes de despedirnos, los dejamos con La Máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la ciencia de datos y la inteligencia artificial. ChatGPT. ¿Los datos son lo más importante para la inteligencia artificial? Sí, es cierto que los datos son fundamentales para la inteligencia artificial. Los modelos de IA aprenden a partir de grandes volúmenes de datos, lo que les permite identificar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones. La calidad y la cantidad de los datos son cruciales. Si los datos son imprecisos o sesgados, la IA puede producir resultados erróneos o injustos. Entonces, cuando hay datos errados, imprecisos o sesgados, la calidad de proyectos de inteligencia artificial como tú dejan de ser relevantes. Exactamente. Cuando los datos son errados, imprecisos o sesgados, la calidad de los proyectos de IA puede verse seriamente afectada. Esto puede llevar a resultados incorrectos, decisiones poco éticas o representaciones injustas de ciertos grupos. Eso significa un alto riesgo para proyectos de inteligencia artificial en temas de salud, por mencionar tan solo un ejemplo. Sí, definitivamente. En el campo de la salud, los riesgos asociados con datos errados, imprecisos o sesgados pueden tener consecuencias graves. Si un modelo de IA se entrena con datos sesgados, por ejemplo, podría no reconocer adecuadamente condiciones en ciertos grupos demográficos, lo que llevaría a diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados. Además, decisiones basadas en resultados de IA que no son fiables pueden afectar la atención al paciente y la seguridad. Y entonces, como ciudadanos del común, ¿cómo nos podemos cuidar de estos proyectos que fueron creados a partir de información falsa? Existen varias formas de protegerse de los riesgos asociados con proyectos de IA que pueden haber sido influenciados por información falsa o sesgada. 1. Informarse. 2. Verificar fuentes. 3. Cuestionar resultados. Si una aplicación de IA ofrece recomendaciones o diagnósticos, es importante cuestionar esos resultados y, si es posible, buscar una segunda opinión de profesionales. 4. Participar en discusiones. 5. Apoyar regulaciones. 6. Ser críticos con la tecnología. Mantener una actitud crítica hacia las aplicaciones de IA y sus resultados puede fomentar una cultura de responsabilidad tanto en los desarrolladores como en los usuarios. Esto dijo La Máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.